Good evening, everyone. Welcome to our 14th class of this intermediate English course. Muy buenas noches, espero que estén bien. Eso me confirma que me escuchan. Good evening, Denny. Good evening, Josías. Good evening, Johanny Aguilera. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, Good teacher. evening, good evening. So, guys, bien chicos, para esta noche tenemos un tema interesante. Vamos a pagar una deuda que teníamos con un tema que es importante para que podamos seguir comprendiendo algo que va a seguir saliendo constantemente. Pero antes tenemos tenemos que ver los verbos, ¿ok? Recuerden que estamos tratando de ayudarles a que se aprendan los verbos irregulares. Antes de iniciar con esto, pueden entrar a la plataforma y verificar su calificación final. Ya todo está corregido. Todo el mundo tiene su retroalimentación. Siempre está en inglés la retroalimentación, pero es algo bastante fácil de entender. Cualquier duda o queja que usted tenga con la retroalimentación o algo que usted entienda que sí está correcto y yo lo puse mal, pues tiene todo el derecho a réplica y decirme, profesor, mire, podríamos revisar este ejercicio que yo creo que tiene esto o aquello. Y con gusto lo revisamos, ¿ok? Pero todo está ahí. La gran mayoría pues hizo los ejercicios pues sin ningún problema. La mayoría tiene los ejercicios prácticamente en su totalidad correctos. Para algunos que tuvieron algunas actividades con ciertas estructuras, tal vez respondiendo bajo rúbricas que no encajaban, es decir, escriban algo en el ejercicio que no encajaba con la rúbrica, aunque la estructura estaba correcta, no era lo que pedía el ejercicio y por lo tanto se coloca de forma incorrecta. Es importante siempre que antes de hacer los ejercicios revisen las clases grabadas si usted no pudo estar en la clase para que así pueda ver de qué es exactamente lo que estamos hablando porque eso repercute en la calificación. Ya creo que en el día de mañana, estaré enviando por el grupo el listado oficial de aquellos que continúan en el módulo 2 de este inglés intermedio. Bien dicho eso, entonces para esta noche teníamos, let me see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces íbamos a iniciar con el verbo drink. ¿Qué significa drink en español? Drink. Tell me, Joanny. Drink. Ya, ¿qué significa en español drink? Beber, ¿no? Beber. ¿Y cuál es el pasado participio de drink, Joanny? ¿Cuál es el pasado participio de drink? Eso sí no me recuerdo bien. No se acuerda. Vamos a ver, tell me, Denny, ¿cuál es el pasado participio de drink? Drank. Es otra pronunciación. Drunk es el pasado. Drunk. Drunk. Ok. Drunk. Drink, drunk, drunk. Que es la misma palabra que se utiliza para hablar de borracho. I'm drunk. Estoy borracho en inglés. Ok, I'm drunk. Muy bien. Luego tenemos el verbo habitar. ¿Cuál es el verbo habitar en inglés? De que usted habita en un lugar. De estado, ¿verdad? De estadía. Habitar. ¿Nadie se acuerda del verbo habitar? Tan fácil que es ese verbo. Es fácil. Que el verbo habitar es el verbo dwell. Dwell. ¿Ok? El verbo dwell. Y en pasado participio, pues puede ser prácticamente de la misma forma. Dwelt, dwelt, pasado y pasado participio. What is happening here?
¿Me escuchan ahí? Que vi que se cortó la señal. Yes. Ok, Pensé ok. que era mi nada. Ok, denme un segundito para verificar algo, no se vayan, para que no vuelva a suceder. Ok, I'm back. Esperemos que no suceda de nuevo. Entonces, estábamos con el verbo habitar, que es el verbo dwell, y yo mencionaba que su forma en pasado y en pasado participio puede ser de dos formas. Dwelt, dwelt, pasado y pasado participio, y dwelled, dwelled. Usted elige ahí la que más fácil usted se acuerde, reconociendo que hay otra más. Yo me quedaría con dwelt, mucho más fácil de recordar. Dwell, dwelt, dwelt. Bien, tenemos el verbo caer. ¿Cuál es el verbo caer en inglés? El verbo caer que utilizamos. Tell me, Danny. Fall. Fall. Muy bien. Fall es el verbo caer. ¿Y cuál es el pasado participio, Danny, de fall? Pasado participio de fall. Felt. No. Ese es el pasado. Pasado participio. Tell me, Elisa. The fall. Fallen o fallen. 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 Ok. Muy bien. Este verbo fall, esta palabra fall, es la misma que utilizamos para otoño. En inglés, otoño puede ser tanto fall como autumn. Ok. Muy bien. Tenemos también el verbo alimentar. Alimentar. ¿Cuál es el verbo alimentar? Alimentar. Fácil, estos verbos son fáciles. Alimentar. Es el verbo feed. Feed. El verbo alimentar. Y su pasado y pasado participio es fed, fed. ¿Ok? Alimentar. Feed, fed, fed. Tenemos también el verbo luchar. El verbo luchar. ¿Cuál es el verbo luchar en inglés? Danny, tell me. Fight. Fight. Aquí, creo que la gran mayoría de los que están aquí en algún momento ha jugado Mortal Kombat, Street Fighter, y ha visto esa palabrita, ¿verdad? Antes de iniciar dicen fight. Así que está ahí, eso es común. Ok, el pasado de fight podría ser un poco tricky de pronunciar, pero la pronunciación viene siendo como fought, fought. No es como una O, sino como con una A. Fought, fought, ok. El pasado. Fight, fought, fought. Ok. Y tenemos el verbo sentir. El verbo sentir. ¿Cuál es el verbo sentir? Tell me, Lisa. Feel. Feel. Lo veíamos el otro día. ¿Y el pasado del verbo sentir? Felt. ¿Cuál? Felt. Felt. Con T. Muy bien. Felt, que es lo mismo que su mismo pasado participio. Felt. Felt, felt. Muy bien. Solamente nos hace falta el verbo conducir. ¿Cuál es el verbo conducir en inglés? Tell me, Danny. Drive. Drive. ¿Y cuál es el pasado, Danny, de drive?
Driving. Ese es el pasado participo, el pasado nada más. Ah, el drive. Drove. 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 Ok, muy bien. Y el pasado participio es driven. Drive, drove, driven. A mí me gusta mucho el driven porque se utiliza no solamente para conducir, sino que se utiliza en otros contextos. Como por ejemplo en inglés, los americanos a veces utilizan la expresión para hablar de una persona que es muy ambiciosa y que trabaja duro. Es una persona que tiene metas y es ambicioso y trabaja duro para alcanzar esas metas. I'm a driven person. Driven person. ¿Ok? Es una persona que tiene mucha ambición, tiene metas y las cumple. A driven person. Una persona que tiene enfoque. ¿Ok? Y cuando se propone algo lo alcanza y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar eso. También se le llama goal oriented. Goal oriented. Que es una persona orientada por sus metas. Es decir, que lo que hace está siempre persiguiendo algo. Yo tengo una meta y todo lo que hago es para alcanzar esa meta. Eso es a driven person or goal-oriented person. ¿Ok? Ustedes lo van a escuchar en algún momento en alguna película por ahí. Muy bien, entonces para el próximo miércoles, vamos a hacer el miércoles porque el lunes, como ya verán ahorita, lo tenemos cargado de varias cosas. Para el próximo miércoles vamos a ver los últimos verbos, que es el verbo flee, fly, forget, forgive, freeze, grow. ¿Ok? El verbo flee, fly, forget, forgive, freeze y grow. Lo que significa que para la próxima semana es muy probable que estemos viendo nuestro próximo quiz de los verbos. Cualquiera de ustedes que por alguna razón, porque aún no he visto el resultado final, simplemente corregí todo, ahorita tengo que pasarlo todo al Excel, sabe que todo el que hizo su práctica de verbos a tiempo tiene 5 puntos acumulados ahí, que en caso de necesitarlo se le va a transferir automáticamente, ¿ok? Así que es muy importante siempre hacer ese quiz, porque usted no sabe cuándo le van a hacer falta 5 puntos, y ahí los tiene ya acumulados, ¿ok? Bien, entonces seguimos. Habíamos dejado hacer 5 oraciones. Tell me, Falide. Ok. Fuera, teacher. Maestro, ¿usted me puede hacer favor de mandarme una foto o ese listado de los verbos? Porque yo lo estaba buscando y no. Oh, claro, yo lo envié. Lo puedo reenviar, no hay problema. ¿Por el grupo? Sí, Sí. me lo puede. Yo lo estaba buscando y no lo Voy a veo. reenviar al grupo ahora mismo. Gracias. Claro, la orden. Si por casualidad, ¿verdad? Usted no encuentra algo, no dude en escribirme, que con gusto yo se lo mando, ¿ok? Eso es lo de menos. Lo importante es que ustedes estudien. Lo otro es algo sencillo. Ya yo lo hice. Toma menos de un minuto. ¿Saben qué? Sin dudarlo me pueden escribir y yo con gusto les respondo. Entonces, tenemos que había para hoy 5 oraciones utilizando la condicional 0 y 5 oraciones utilizando la condicional tipo 1. Aparte del ejercicio, ¿verdad? Que tenemos ahora. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo sus oraciones? Hizo 2 por lo menos, hizo 3. ¿Nadie hizo las oraciones de los condicionales? No me diga que le cogieron miedo a eso. A esas oraciones tan fáciles. Al parecer, sí. Eso va a estar, chicos. Eso va a estar en la práctica. No esta semana, porque esta semana no tenemos práctica, porque les voy a dejar suficiente contenido para estudiar para el lunes, pero sí para la práctica que vamos a liberar la semana que viene. Y va a estar en el Kahoot del lunes. ¿Ok?
Sí, el lunes vamos a tener un Kahoot de los temas que hemos visto desde el último Kahoot hasta ahora. Recuerden que cada 2 semanas hay Kahoot para que de esa manera podamos estar repasando lo que hemos visto y que no pase mucho tiempo entre un repaso y la clase que se impartió, que esté fresca. Dígame, Elisa. ¿Tiene el micrófono bloqueado, Elisa? Ok, ahora sí. Sí, que sí que había hecho dos, pero estaba ahí masticando y por eso no levanto la mano. Ay, ay, ay. Es que había hambre, dice. Se entiende, If se entiende. if you eat too much sugar, you gain weight. You get weight. Weight. Ok, you get weight. Sería más bien you gain. Gain weight. Gain, sí, de ganar peso. Ajá. Podría ser así. ¿Podría repetirlo otra vez? If you eat too much sugar, you gain weight. Ok. Y esta sería un zero conditional. Es como una consecuencia de hacer algo. O sea, es como algo que si yo lo hago, sí va a suceder. Al fin y al cabo. O no sé si me confundí con el cero condicional. Porque ahí en el zero conditional, la verdad que sí, no necesariamente, no es algo que siempre va a ocurrir. Entonces puede ser, yo utilizaría para ese el condicional tipo 1. Bueno, Si comes mucha azúcar, puede ser también. tú vas a engordar, vas a ganar peso, tú vas. Entonces sería, you will gain weight. You will gain weight. Ni siquiera aunque yo use, por ejemplo, comida general, por ejemplo, un healthy food, no sería condicional cero como quiera. Tiene que Porque ser. si. Ajá. Diga. Tiene que ser, para hacer las cero condicionales, tiene que ser cosas que normalmente suceden. Que una cosa siempre está vinculada con la otra. ¿Ok? Yo podría decir, bueno, a ver, pues es que es una probabilidad. You get fat, no. Sí, profe, eso mismo. Porque ni siquiera así, porque tú no puedes garantizar que, porque de verdad, si tú consumes mucho azúcar, tú vas a desarrollar algo en específico, porque puede variar. Esa es la duda. Ahí que está. Entonces, es algo como es una probabilidad futura, por lo menos en mi caso, yo lo vería más como algo posible, porque no es certero. Porque no todo el que consume mucho azúcar le sucede eso. En la medicina se da la condición de flacos gordos. Es decir, personas flacas con la condición de gordos. Entonces, tenemos esa condición también. Entonces, por eso lo pongo en duda. Dígame bienvenido. Una sería, if you touch fire, you get burned. If you get? If you touch fire, you get burned. Why you use does fire? Touch fire. O sea, si tú tocas el fuego, te puede quemar. Okay, if you okay. If you touch the fire, okay, if you touch the fire, you get burned. Okay, eso es algo que es invariable. Siempre que tú toques el fuego te vas a quemar. Okay? Or if you play with fire, you get burned. ¿Verdad? Puede ser, bien, sí. O sea, en este caso, no estoy usando el artículo de, porque es algo en general, el fuego. If you touch fire, you get burned. Okay. Válido también. If you touch fire, in a general sense, eso es cierto también. Tell me, Joanny. Teacher, también se puede hacer en preguntas, ¿verdad? No lo vimos en preguntas. Normalmente son afirmaciones o negaciones. Normalmente son afirmaciones y negaciones. Ok.
Vimos por ahí una, pero no lo practicamos en pregunta porque no es común. Muy común que sea o una afirmación o una negación. Si tú haces eso, sucede aquello. Tell me, Danny. I'm going to try, teacher. Okay. You don't sleep, you can have a seat. Okay, if you don't sleep, you get sick. Okay? Or you can get sick. You can get sick. Okay. If you don't sleep, you get sick or you can get sick. Okay. Tell me, Elisa. If it rains, the ground get wet. The drown. Ground. What is a O drown? sea, el suelo. El suelo. The o- ground. Okay. The ground. Ground. Okay. The ground gets wet. Okay. Ahí sí, eso es inevitable. Muy bien, muy bien. Hay una... Era lo que le estaba explicando al grupo de ayer y se lo expliqué a ustedes también. Hay una pequeña ambigüedad con los textos, con la cantidad de posibilidades o de estructuras posibles que tú puedes tener al momento de tú construir las condicionales. Y eso es un detalle que ahora no les va a afectar, pero en el futuro puede ser que se topen con eso. Y es que mientras hay textos que te lo colocan bastante estricto de, por ejemplo, condicional, presente simple, hay otros que te colocan el presente simple y te dan más opciones, como lo que le mencionaba con el caso de going, en el caso de la primera condicional, y la presencia de otros, de uso de otros como may, might, que el libro que estamos usando las utiliza, pero otras fuentes no las mencionan. Y eso genera siempre su pequeño nivel de complejidad ahí. Por eso normalmente en las clases uno se limita a utilizar el más común, porque aunque las demás son permitidas, al parecer, es la impresión que tengo porque no aparece igual en todos los textos, no hay un consenso con eso. No hay un consenso con eso. Ok. Bienvenido. You have another question? Or you want to say something? No, teacher, eso fue ahorita. Ok. Bien, chicos, entonces, para que lo tomen como guía y se ayuden, cuando estén trabajando con los zero conditionals, trabajen con hechos, cosas que siempre son, para que así se aprendan ese, que es mucho más fácil aprendérselo así. Hay otros usos, como yo les mostré, pero ustedes se circunscriben a los hechos para que así sea más fácil recordarlo al principio. Cosas que ustedes saben, como lo que mencionaba Bienvenido, ¿verdad? Con el fuego, meto la mano en el fuego, me quemo, o si toco el fuego, me quemo. Si me caigo, lloro. Es decir, cosas que siempre suceden. Y en el caso de la primera condicional, recuerden que la utilizamos para hacer amenazas, hacer advertencias, para promesas. If you pass the test, I will buy you a car. Es una promesa, ¿verdad? Si tú pasas el examen, te compro un carro. ¿Qué más? Si tú te portas bien, o si tú haces los quehaceres, te voy a dejar jugar videojuegos. Cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Que son cosas probables, que son realistas y que pueden suceder. Entonces, vamos a ver aquí el ejercicio pendiente. Vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos esta columna, ¿verdad? Con las condicionales. Y tenemos esta columna con los resultados de estas condicionales. Entonces vamos a ver cómo ustedes hicieron esto. Tenemos la número 1. If you eat less fast food. ¿Qué sucede? ¿Qué podría suceder? Tell me, Elisa.
If you eat less fat food, you might feel a lot healthier. You might feel a Letter lot B. healthier. Ok. ¿Todos de acuerdo con eso? Al parecer sí. Siento que hay una que encaja mejor todavía con esa. A ver. Tell me, Danny. I think, teacher, that if you eat less fast food, you will stay in shape without joining a gym. Okay, without joining a gym. Ok. Ok, entonces el asunto viene con esta aquí, ¿verdad? Pero no podemos decir que sean mutuamente excluyentes. Es decir, if you eat less fast food, you might feel a lot healthier, lo cual es también una posibilidad. And if you eat less fast food, you'll stay in shape without joining a gym. Eso podría ser, no es del todo cierto, pero podría ser. Entonces, potato. Vamos a quedarnos aquí con if you eat less fast food, you might feel a lot healthier. Para con esta, if you walk to work every day, vamos a creer esto que no es muy cierto tampoco, pero bueno. If you walk to work every day, you'll stay in shape without joining a gym. ¿Ok? Si tú caminas todos los días al trabajo, tú te mantendrás en forma sin unirte al gimnasio. Todas son posibles, ¿ok? Esto no es, por eso usamos will y might, estamos hablando de posibilidades. Porque no es cierto que una cosa necesariamente va a traer la otra, pero podría ser, y es una posibilidad que se podría inclinar hacia ese lado. Mucha gente camina al trabajo y sigue estando en la misma condición, porque es que nuestro cuerpo cuando hace acciones regulares todo el tiempo que no forman parte de una rutina de ejercicio, no lo toma como ejercicio. Es decir, si usted camina todos los días, no es que está mal, suma, pero no tiene el mismo efecto cuando usted hace esa misma caminata con la mentalidad de que usted está haciendo ejercicio. No es igual. Si caminar el día entero y que no tenga como objetivo ser un ejercicio, no tiene el mismo efecto que usted caminar menos tiempo con la mentalidad o con la meta o con el propósito de hacer ejercicio. Ese es el asunto con la dinámica de ejercicio. Que la forma en la que usted lo ve influye mucho en el resultado. Ok, if you don't get enough sleep, tell me, Josías. You won't be able to stay awake in class. Muy bien. If you don't get enough sleep, you won't be able to stay awake in class. Si no duermes lo suficiente, ¿verdad? No podrás permanecer despierto en la clase. Okay, number 4. If you change jobs, tell me, Danny. If you change job, you may not like it better than your old one. Okay. That's true. If you change jobs, you may not like it better than your old one. Si cambias de trabajo, posiblemente no te guste tanto como el anterior. Eso es una ruleta rusa, ¿verdad? Number 5. If you don't study regularly, tell me, Josías. You might not learn to speak fluently. Muy bien. If you don't study regularly, you may not learn to speak fluently. ¿Captaron eso ahí? Si no estudias regularmente, posiblemente no aprenderás a hablar fluido o con fluidez. Number 6 and last. If you travel abroad, tell me, Joanny, if you travel abroad. If you travel abroad, you'll be able to experience a
a new culture. Okay, very well. If you travel abroad, you'll be able to experience a new culture. Culture, culture. If you travel abroad, you'll be able to experience a new culture. Muy bien. Abroad significa en el extranjero. Si tú viajas al extranjero, tú tendrás la oportunidad de experimentar o serás capaz de experimentar una nueva cultura. ¿Okay? Tendrás esa posibilidad de experimentar una nueva cultura. ¿Okay? Entonces, estas oraciones que vemos aquí, todas pertenecen al first conditional. ¿Ok? Y en el Kahoot, aparte de la gramática, como les dije, nos vamos a centrar en lo que yo le enseñé el lunes solamente. No les voy a poner todas las posibles formas porque quiero que aprendan una, la que es más común. En el caso de el first conditional, pues con el resultado en will. Y en el caso del zero conditional, present simple. Aunque, como les dije, esto varía de texto en texto, ya que algunos incluyen unos, otros incluyen otros, etc. Entonces, eso no nos interesa ahora. Más adelante sí a usted le va a interesar, pero por ahora no. Porque lo importante es que usted por lo menos sepa usarlo con will. En el caso del first conditional y en el caso del zero conditional, que lo sepa usar con present simple. Muy bien, entonces, cuando yo les pregunte de estructura en el Kahoot, me voy a limitar a eso y les voy a colocar oraciones como estas para que usted me diga si es cero condicional o primer condicional, ¿ok? Así que recuerden la estructura. Muy bien. Ok. Bien, tenemos un plato fuerte por ahí, vamos a llegarle. I like working with people. I like working with people. Me gusta trabajar con la gente. ¿Ok? Aquí tenemos este listado de 21st Century Skills, habilidades del siglo XXI. Y tenemos aquí varias opciones. Chequéanlas rápidamente y elijan alguna de estas preguntas que son positivas para usted. Es decir, que usted las respondería de manera afirmativa con un yes, I can. Yes, I can. For example, can you use technology to find the information you need? Yes, I can. ¿Puedes utilizar la tecnología para encontrar la información que necesitas? Sí, yo puedo. Yes, I can. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Alguien identificó algunas preguntas de aquí que podría responder de manera afirmativa? Habilidades del siglo XXI. ¿Ninguna? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Tell me, Danny. Yes, teacher, I can use technology to find the information that I need. Very well, very well. Ahí I can tenemos... see another one. Yes, yes, of course. Go on. I can enjoy learning new things. I can to teach others how to do things. Okay, I can teach. I can teach. Sin el to. Can teach. Yeah. I'm good at analyzing and solving problems. Okay, you are good at analyzing and solving problems. Very well. Muy bien. And I can work
with different kind of people. Very good, very good. These are 21st century skills. Habilidades del siglo XXI que son muy importantes. Vamos a ver a alguien más. Elisa, tell me. Also, I can communicate with people from different cultures. Very well. You can communicate with people from different cultures. Excellent. Bien, chicos, entonces aquí tenemos un sinnúmero de preguntas para hablar de habilidades. Por eso ven que estamos usando el verbo modal can, ¿ok? Tenemos aquí, can you evaluate the information you find? Puedes evaluar la información que encuentras. Esto es una habilidad que debería de ser muy común en el siglo XXI y la realidad es que no lo es. Solamente hay que darse cuenta de lo que sucede en Europa con los fake news. Los fake news vienen como resultado de que la gente toma la información tal y como la encuentra y no investiga. Entonces es una habilidad que deberíamos de tener por la infoxicación, ¿verdad? El exceso de información al que nos tenemos que enfrentar todos los días. Y esto es una habilidad que no mucha gente tiene, aunque piense lo contrario. Do you work well with different kinds of people? Vivimos en un mundo globalizado y tenemos que lidiar con personas a veces a través de las empresas internacionales que son de distintos orígenes y diferentes tipos de personas. Y eso es una habilidad también. Esto es una habilidad blanda. Can you communicate with people from different cultures? Aquí estamos aprendiendo inglés para comunicarnos con personas de una cultura diferente. Entiéndase, los americanos principalmente, pero ahí están los canadienses también y otros países que utilizan el inglés como lengua principal. Are you good at analyzing and solving problems? ¿Eres bueno analizando y resolviendo problemas? Una muy buena habilidad. Tampoco es muy común. Esto que vemos aquí, good at, lo vamos a ver ahora. Esta estructura es muy importante porque cuando usted quiere decir en inglés que usted es bueno en algo, esta es la estructura. Good at. No podemos confundir good at con can. Good at con can. Ok, can es para hablar de que yo tengo la posibilidad o la capacidad de hacer algo. Eso no significa que a mí se me dé bien o que yo sea bueno en eso. Usted puede decir I can drive. I can drive. Yo puedo conducir, pero eso no significa que usted es good at driving. ¿Ok? Usted puede tener la habilidad de que sí, usted tiene su licencia, pasó su examen, pero es terrible manejando. Entonces, normalmente aquí yo no lo hago, pero en las clases presenciales yo siempre hago un ejercicio con los chicos. Y es muy curioso eso realmente. Hago un ejercicio con los chicos para que me digan en qué cosas son buenos y en qué cosas son malos. No sé si va a salir más adelante aquí en este libro, pero ya en el programa anterior, que es con el que he estado más familiarizado, pues me lo sabía de memoria totalmente y yo sabía lo que venía adelante. Y en este programa teníamos el good at y el bad at. El good at y el bad at. Good at, aquellas cosas que se te dan bien. Bad at, aquellas cosas que se te dan mal. Y era sorprendente que cuando yo les ponía a hacer un listado de 5 cosas que se le daban bien y 5 cosas que se le daban mal, casi siempre las 5 cosas que se le daban mal quedaban vacías. La gente normalmente no logra captar, ni comprender, ni asimilar que el hecho de que tú haces algo no significa que tú lo haces bien. Y normalmente teníamos dificultad para completar 5 cosas en las que ellos no eran buenos. Y me decían, profesores, que yo no sé en qué cosa yo soy malo. Sí, yo soy bueno en todo lo que yo hago, lo cual no es cierto. Pero siempre me llama la atención, yo siempre hago el mismo ejercicio y al final siempre tengo el mismo resultado. Al ser humano le cuesta entender que el hecho de que tú tengas una licencia no significa que tú eres bueno conduciendo. Y en República Dominicana pues lo sabemos bastante bien. Entonces usted podría tener la habilidad de conducir, no significa que se le da bien. Igual cocinar, hay gente que cocina, no va a matar a nadie, pero no se le da bien. Usted no puede decir que porque usted hace un arroz, lo puede hacer, no significa que a usted se le da bien hacer eso. Entonces esa es la intención del good at. Cuando usted dice que usted es good at, no es simplemente que usted lo sabe hacer, sino que usted es bueno haciendo eso. ¿Ok? Muy bien.
Can you develop new ideas? ¿Puedes desarrollar nuevas ideas? Do you enjoy learning new things? ¿Disfrutas aprendiendo nuevas cosas? Can you teach others how to do things? Puedes enseñarle a otros a cómo hacer las cosas, a cómo hacer cosas. Todas estas son habilidades del siglo XXI y son necesarias. Entonces, chicos, lo prometido es deuda. Vamos con los gerundios para dejar esto resuelto, porque en el Grammar Focus que vamos a ver ahora van a aparecer de nuevo y yo no quisiera estar trabajando con algo que ustedes no entienden, porque estaríamos trabajando de balde. Lo van a hacer tal vez a medias, pero no lo van a entender. Entonces, vamos con esto. Vamos a explicar qué son los gerundios. ¿Ok? Los gerunds. Entonces, a gerund is a verb in its ing form that functions as a noun in a sentence. Gerunds can be subjects, objects, or complements of a verb and preposition. Un gerundio es un verbo en su forma ing que funciona como sustantivo en una oración. Los gerundios pueden ser sujetos, objetos o complementos de un verbo o una preposición. Ok, vamos por partes. Entonces, como los sustantivos pueden ser sujeto y pueden ser objeto. Cuando hablamos de sujeto es el responsable o de quien se habla en la oración, ¿verdad? El que tiene el rol principal en la oración. Y cuando hablamos de objeto es el efecto del verbo sobre quien cae. Es decir, el objeto en inglés es sobre quien recae la acción del verbo. Entonces, los gerundios son estos verbos que conocemos, normales, como el verbo play, pero que yo podría utilizarlo como un sustantivo. Es decir, no para hablar de la acción de jugar como tal, de que se está ejecutando, porque no se está ejecutando, sino para yo nombrar la acción. No es lo mismo decir, I am playing video games. Yo estoy jugando videojuegos. Ahí el verbo está conjugado y es una acción que yo estoy realizando. Pero si yo digo, I love playing video games, yo amo jugar videojuegos, no necesariamente esa acción está ocurriendo en el momento, muchas veces no está ocurriendo en el momento, pero yo estoy hablando de la acción de manera general. ¿Ok? Entonces ahí el playing no es de que yo lo estoy ejecutando en el momento, sino que yo me estoy refiriendo a la acción. ¿Ok? Y el verbo me está describiendo jugar. No que yo estoy jugando, sino que yo amo jugar. Entonces, en ese sentido, es que usamos los gerundios. Lo utilizamos para convertir un verbo en un sustantivo. ¿Ok? Porque necesito hablar de eso y es la única palabra que tengo. Entonces, para convertirlo en un sustantivo, pues en el inglés está la regla de agregarle ing, conectarlo con otro verbo y se convierte en el objeto del verbo. Cuando yo digo I love playing, el verbo principal es love, ¿verdad? Y el objeto de love es jugar. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de objeto. Siempre que hablemos de objeto, y en el módulo 1 vimos algo que yo les presenté acerca de la estructura de la oración, siempre el objeto es sobre quien recae la acción del verbo. El verbo es amar, I love. ¿Qué yo amo? Jugar. Entonces, ¿sobre quién recae el amor? Sobre el juego. I love playing. Yo amo jugar. Entonces, aquí el playing ya no es otro verbo, sino que es un sustantivo, porque me está describiendo la acción. No está ocurriendo la acción en el momento, probablemente en la mayor parte del tiempo no está ocurriendo, porque yo podría con alguien en la calle estar hablando y decir, wow, I love playing video games. Yo amo jugar videojuegos. O puede ser que yo tenga el control en la mano y yo esté jugando en el momento. Yo diga, wow, I love playing video games. ¿Verdad? Pero la oración no me dice que la acción está ocurriendo. Porque la oración simplemente me está describiendo o diciéndome algo acerca de lo que yo amo. En este caso, yo amo jugar videojuegos. Ya sea que lo esté haciendo en el momento o ya sea que simplemente me esté refiriendo a él. Eso no importa. Lo importante es que la oración no me dice eso. Simplemente me dice que yo amo jugar. Y eso lo vamos a ver de distintas formas. Entonces, por eso la definición le dice que los gerundios pueden ser sujeto, ya vamos a ver los sujetos, o objetos. En el caso de I love playing,
ahí está como objeto. ¿Por qué? Porque es el objeto de amar. I love playing. Normalmente el gerundio va a ir conectado del verbo del cual es un objeto. ¿Ok? I enjoy swimming. Yo disfruto nadar. I enjoy es el verbo, swimming es el objeto, porque la acción de disfrutar está cayendo sobre nadar. No se está hablando de la acción de nadar, sino de un término que describe nadar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Vamos a ver. Esto es muy divertido, chicos, muy divertido. Entonces tenemos el gerund as subjects. Los gerundios, como se convierten en sustantivos, pueden ser sujetos también. Por ejemplo, swimming is a great way to stay fit. Swimming is a great way to stay fit. Nadar es una grandiosa forma para mantenerse en forma. O es una forma grandiosa para mantenerse en forma. Ok. Bien, aquí el swimming es de lo que se está hablando en la oración. No tenemos ningún otro sujeto. Normalmente los gerundios, cuando se utilizan como sujeto, siempre están al principio, porque usted está hablando de la actividad, ¿ok? Y la actividad es el centro de la oración. Aquí el swimming, si se fijan, no tiene ningún otro verbo, ¿ok? Sino que él es el centro. Y lo demás está describiendo al swimming como sujeto, ¿ok? Es como que yo aquí tuviese un nombre de cualquier otra persona. Que yo pusiera aquí the treadmill, el treadmill, ¿verdad? La caminadora. Treadmill is a great way to stay fit. The treadmill is a great way to stay fit. ¿Ok? Porque el treadmill es un sustantivo también, es otro nombre de algo. Entonces, como sujeto, como nombre de algo, lo puedo utilizar el gerundio al inicio de la oración para luego hablar de él. No está sucediendo en el momento, es simplemente que estoy hablando de la actividad. Otro ejemplo, reading improves vocabulary. Reading improves vocabulary. Leer mejora el vocabulario. ¿Cuál es el sujeto? Leer. Estamos hablando de la lectura. Todo esto aquí está complementando el leer. Entonces, los gerundios pueden ser utilizados como sujetos. Y cuando son usados como sujetos, normalmente van a estar al principio. ¿Ok? Swimming is a great way to stay fit. Reading improves vocabulary. Muy bien, vamos con la segunda parte. Aquí tenemos los gerunds as objects, que era lo que les explicaba anteriormente. Gerunds can function as the object of a verb. Los gerundios pueden fungir como el objeto de un verbo. Mírenlo aquí. I enjoy running in the morning. I enjoy running in the morning. Yo disfruto correr en la mañana. ¿Cuál es el verbo aquí? Enjoy. Enjoy. Y el objeto de enjoy, running. Porque el disfrute es de correr. Entonces este es el sustantivo. ¿Ok? Otro ejemplo. She dislikes waking up early. A ella no le gusta levantarse temprano. ¿Cuál es el verbo? Dislikes. Y el waking es el gerundio. ¿Ok? Ya yo sé que es el objeto de dislikes. Fíjense que después del verbo está el gerundio. Después del verbo está el gerundio. Entonces automáticamente yo veo este tipo de estructuras. Yo no me puedo confundir y decir, eso es presente continuo. No es presente continuo porque aquí no vemos el verbo to be por parte. ¿Ok? No está. Y yo les dije al principio, y se lo he repetido en varias ocasiones, que no podemos hablar de presente continuo sin la presencia del verbo to be. Ojo, pregunta de Kahoot. No podemos hablar del presente continuo sin el verbo to be. Entonces, esto es un gerundio que está en forma de sustantivo y esto es otro gerundio en forma de sustantivo porque la acción no está ocurriendo en el momento. Yo estoy hablando de la acción. Ahora bien, aquí viene un detalle interesante. Aquí tenemos some common verbs followed by gerunds. Hay un grupo de verbos que normalmente son seguidos de un gerundio. ¿Ok? Normalmente son seguidos por un gerundio.
como es el caso del verbo enjoy, avoid, consider, finish, mind, suggest, keep, practice, risk, and admit. Estos son verbos que normalmente están seguidos por un gerundio. Todo eso tiene una razón de ser. No podemos entrar en detalles de por qué, de todo eso, porque podría ser un poco agotador en el momento. Y tal vez no sea la forma más fácil de recordar esto. La forma más fácil de recordar esto es simplemente reconocer cuáles son esos verbos que normalmente están seguidos por un gerundio. Un error común sucede con el caso del verbo enjoy. El verbo enjoy es un verbo que va seguido de un gerundio. Y usted dice, ok, déjame yo hacer una oración diciendo que yo disfruto correr. I enjoy to run. I enjoy to run. Es incorrecto, porque el verbo enjoy es un verbo que es seguido por un gerundio. Es un verbo que es seguido por un gerundio. En algunos casos tiene sentido, en otros es costumbre. Repito, en algunos casos tiene sentido, es decir, que hay una explicación por ahí de por qué sucede eso, y en otros casos no tiene sentido, es simplemente que los americanos están acostumbrados a usarlo de esa forma y se convirtió en regla. Entonces, como esos son minucias que no son de interés tal vez para ustedes, enfóquense en reconocer los verbos que tienen este tipo de regla. Aquí yo les puse una pequeña tabla donde están los verbos más comunes. Y normalmente cuando lo evalúan en un examen, son con estos verbos que se trabaja, especialmente con el verbo enjoy, que no se queda nunca porque es muy común que la gente se equivoque. Deme un segundo. Deme un segundo. Ok, entonces les puse este listado para que mientras tanto vayan mirándolo. Usted mire estos verbos, usted dirá, wow, profesor, pero estamos aprendiendo los verbos irregulares. Ahora hay que saberse también los verbos que son seguidos por un gerundio. Sí, pero esto no es tanto memorizarlo como acostumbrarse, porque a decir verdad, muchos de estos verbos yo sé cómo se usan ya por constante exposición, ¿ok? Y uno ya lo ve y sabe cómo va, pero eso significa que uno también corre el riesgo de que en algún momento se equivoque. Y usted podría equivocarse y no se sorprenda. Un americano también se podría equivocar, ¿ok? Usándolo incorrectamente. No se crea que solamente es una debilidad de usted como nuevo aprendiz. Evidentemente, para ellos es mucho más fácil por costumbre, pero aquí todavía la gente dice harisna, ¿ok? Sabemos que es llovizna, pero todavía se dice harisna. Y yo me topo con mucha gente que dice harisna. Así mismo usted se topa con gente en Estados Unidos que le podría decir tal vez I enjoy to run, porque es un asunto de educación, es un asunto de qué tanto esa persona aprendió en el colegio, dónde se desarrolló, si le enseñaron esa regla, y existen todos los estratos, ¿ok? Comunicacionales y niveles. Así que no se sienta mal porque dice, wow, qué difícil, no. Es un reto para usted, es un reto para ellos también, recordar todos esos detalles. Para ellos es más fácil porque se acostumbran, pero no significa que no se equivoquen y en algún momento utilicen un verbo que no va. ¿Okay? Puede pasar porque son gajes del idioma. ¿Okay? Igual que en español tenemos errores que son comunes y uno dice, wow, tú no tienes la vida entera aquí, todavía se equivoca con harisna, llovizna, haya, aiga, ¿sí? Dígame a ver, bienvenido. Eso que usted dice, le doy totalmente la razón, teacher. Ayer me pasó un caso que yo le pregunté, era un afroamericano, le pregunté que si él había visitado otro estado. Yo le pregunté, ¿Have you visited other states? Entonces, él me respondió, pero entonces, en ese momento, cuando yo le pregunté, yo como que articulé la pregunta un poco como extraña y me sentía un poco confundido en ese momento. Y él cometió un error, teacher, porque él me dijo, no, tú debiste decir, have you visited another state? Y después que yo salí, yo agarré el teléfono y me puse a investigar. Él cometió un error porque another es en singular y other se utiliza para plural. Ok.
Yo lo hubiese estructurado diferente la pregunta como quiera. Have you ever visited another state? Sí, sí, eso era lo que quería. Como siempre, como estamos trabajando con el ever, Sí, no pude utilizar ever en ese momento y lo dije como lo dije ahora mismo. sí. Entonces, pero el error que yo digo que él cometió fue utilizar another, que es en singular y no others. Ok, ok. Tendría que revisar esa parte ahí, así no me llega de inmediato una respuesta concreta para no decir una cosa por otra. Sí, Have you porque ever visited another state? Yeah, la pregunta es, ¿ha visitado otros estados? sí. Es en plural, no, ¿ha visitado otro estado? Ok, ok. De Sí. todas formas, yo voy a chequear eso porque para dar una respuesta concreta. Porque ese detalle me sale natural y ahora lo tuve que pensar. Have you ever visited another state? Ok, ok. Or other states. Ujú, ujú. Pero sí, eso pasa. Eso pasa. Y se lo comento a los chicos para que se sientan más tranquilos. No que le bajen, ¿verdad? Pero sí más tranquilos porque siempre hay cosas que se escapan del idioma. Siempre. Y sucede para usted y sucede para ellos también. Es algo normal, ¿ok? Es algo normal. Bien, entonces aquí tenemos estos verbos, ya ustedes saben, los chequean, porque normalmente con esto es que se suele trabajar. Bien, también tenemos el gerund as objects of preposition, el gerunds as objects of preposition, el gerundio como objeto de una preposición, es decir, que luego de ciertas preposiciones normalmente se encuentra un gerund. Como por ejemplo, mírenlo aquí, he's good at. Siempre que usted utilice esa estructura, el good at, para decir que alguien es bueno en algo, lo que sigue está en gerundio. He is good at dancing. He is good at driving. He is good at drawing. He is good at fighting. Lo que sea que la persona es bueno en, siempre va a estar en gerundio. Aquí tenemos un grupo de preposiciones que normalmente son seguidas por un gerund. About, at, by, for, from, in, of, on, to, with. ¿Ok? Eso en el caso de que lo que siga después de esa preposición sea un verbo y por lo tanto debe estar en gerundio. ¿Ok? Ahora bien, hay algo que tal vez a usted le llame la atención. Gerund versus infinitives. El gerundio contra los infinitivos. Some verbs can be followed by either a gerund or an infinitive, but the meaning may change. Y eso es interesante, aquí se pone un poquito más delicado, pero igual es algo que se adquiere con el tiempo, ¿ok? Algunos verbos pueden ser seguidos ya sea por un gerundio o por un infinitivo, cambiando un poco el significado. O podría cambiar el significado. Dice podría cambiar el significado porque hay un grupo de verbos que sí lo cambia y hay otro grupo de verbos que no lo cambia. Ok, seguimos. Por ejemplo, I stopped smoking. Es diferente a decir I stopped to smoke. I stopped smoking. I stopped to smoke. Bien, cuando yo digo I stopped smoking, así que tengo el verbo seguido por el gerundio, es que yo dejé de fumar, es decir, yo renuncié al hábito, a esa práctica. Mientras que cuando utilizo el verbo seguido por un infinitivo, significa que yo pausé otra actividad para yo fumar. ¿Ok? Si se fijan, I stopped smoking. Yo dejé de fumar totalmente, renuncié al hábito. I stopped to smoke. Yo me paré de una actividad para yo fumar. Sí, yo me paré para fumar. Yo dejé de fumar, me paré para fumar. O me detuve para fumar. Entonces, stopped se encuentran entre esos verbos que si se encuentra en gerundio significa una cosa y si se encuentra en infinitivo significa otra. Aquí tenemos otros verbos más que pueden tener este tipo de dinámicas como, ¿verdad? Ya vimos stop, remember, forget, especialmente esos dos, remember y forget, try, regret and mean, pero remember y forget aparecen en exámenes constantemente porque son usos de uso frecuente, valga la redundancia,
pero que significan cosas distintas. Aquí yo les tengo una tablita para que ustedes la disfruten. En esta tablita que tenemos aquí, tenemos los verbos más comunes. Miren que no son tantos. Hay más, evidentemente, pero estos son los más comunes, en el que el tenerlo en gerundio significa algo y seguido por el infinitivo significa otra cosa. Chequense los primeros dos. Nada más los primeros dos. Forget, que es el verbo olvidar. Cuando yo lo utilizo con un gerundio, he forgot locking the door. He locked it, but forgot he did it. Cuando yo utilizo el verbo forgot con el gerund, significa que la persona cerró la puerta, pero olvidó que lo hizo. ¿Ok? He forgot locking the door. A él se le olvidó que cerró la puerta, pero él la cerró. Es decir, en español yo tendría que traducirlo así para que capte la fuerza, ¿verdad? A él se le olvidó que cerró la puerta, porque en inglés eso es lo que significa. Él la cerró, pero olvidó que lo hizo. Mientras que si lo utilizo en infinitivo, he forgot to lock the door, es que él no lo hizo. ¿Sí se fijan? Cuando lo tengo en gerundio significa una cosa, cuando lo tengo en infinitivo significa otra. Último, para que no se me aturen con esto. Remember, el verbo recordar. I remember meeting her before. Cuando utilizo el verbo remember seguido por un gerundio, es porque estoy recordando un evento del pasado. Es decir, estoy recordando algo que sucedió. I remember meeting. Entonces, cada vez que utilizo el verbo remember para hablar de algo que ya ocurrió, utilizo el gerundio. Mientras, I remember to meet her at 6 p.m. es un future reminder. Es un recordatorio futuro de que tengo que hacer algo. Es decir, tengo que recordar que me voy a juntar con ella a las 6 de la tarde. ¿Sí se fijan? Meeting, remember con el verbo en gerundio, algo que ya sucedió. Remember con el verbo en infinitivo, algo que va a suceder. Y así sucesivamente. Más o menos me captan ahí la idea de esos verbos duales que pueden usar tanto gerundio como no. Dígame, Denny. No, teacher, disculpe, solamente quería levantar el pulgar. Y me confundí. Ok. Muy bien, entonces seguimos. Esto es para que cuando ya hablemos de los gerundios, ustedes estén contextualizados de qué es que estamos hablando y así no se me pierdan, ¿ok? Aquí tenemos otro listado de verbos que son normalmente seguidos por infinitivos. Aquí tenemos este listado de verbos, mírenlo aquí donde se lo coloqué, que normalmente son seguidos por un infinitivo. ¿Ok? Lo correcto es que uno se lo sepa los verbos o en su defecto que usted por exposición constante al inglés se acostumbre. Uno se va acostumbrando realmente. Pero a veces se le olvida, créanme, uno se le olvida y mete la pata. Y los exámenes son buenos para demostrar y poner de relieve eso. ¿Ok? Y hay un grupo de verbos que, este es lo último ya, que ya sea que estén en gerundio o en infinitivo, significan lo mismo. Como es este grupo de verbos que está aquí. Por ejemplo, el verbo love es un verbo que puede ser seguido por un gerundio, she loves dancing, o she loves to dance, y significa lo mismo. I like swimming, I like to swim, significa lo mismo. They hate waiting, they hate to wait, significa lo mismo. Si es un grupo de verbos que, sin importar si usted usa el gerundio o utiliza el infinitivo, siempre van a tener el mismo significado. ¿Ok? Bien, dicho eso, ya saben cuando yo le diga lo que es un gerundio, por lo menos lo que quiero, después de haberle dicho todo eso, el listado va a estar aquí, ¿ok? Lo que quiero que recuerden es, gerundio es un verbo que termina en ing, que puede ser usado como sujeto, cuando está al inicio de la oración y se está hablando de él, se está hablando de la acción, o puede ser objeto cuando está después de un verbo. Y la acción del verbo recae sobre él. Esas dos cositas. Traten de recordar esas dos cositas por ahora. Bueno, una tercera, que también algunas preposiciones como at, porque lo vamos a ver ahora, at, van seguidos por un gerundio. En el caso de la expresión I'm good at, ahí después de ese at, siempre va a ir un gerundio. I'm good at dancing. I'm good at working.
lo que sea que usted es bueno en, usted va a tener ese verbo seguido por, esa estructura seguida por un verbo en gerundio. Entonces, por lo menos eso, traten de recordarlo. Lo de los verbos está ahí, usted lo chequea, lo lee y créanme, usted se acostumbra, se va acostumbrando. Bien, entonces, estamos avanzando bien aquí. Les di esa introducción porque miren lo que tenemos aquí. Tenemos afirmaciones, declaraciones afirmativas con gerunds. Entonces ya usted sabe por qué esto está así. En afirmaciones tenemos I love playing video games. Miren el verbo love seguido del gerundio playing. Aquí playing es un sustantivo. I hate working. Miren el verbo hate seguido del sustantivo working. Y I'm good at solving. ¿Ven? Después de at, el verbo está en gerundio solving problems. So I love playing video games. I hate working on weekends. I'm good at solving problems. Aquí tenemos algo que ya habíamos visto, ¿recuerdan? Cuando yo estoy de acuerdo con algo, yo digo, oh, so do I. Aquí tenemos de nuevo con so do I, porque no tenemos el verbo to be. Y aquí tenemos el so am I, porque la oración está con el verbo to be. Habíamos visto hace unas semanas atrás que cuando la oración aquí tiene el verbo to be, yo digo que estoy de acuerdo utilizando el verbo to be, so am I. Y cuando no está el verbo to be, pues entonces utilizamos el do, so do I. Si hubiera una oración con can, sabemos que tenemos que utilizar can y así sucesivamente. Dependiendo del verbo que tenga la oración, así va a ser la estructura para yo estar de acuerdo. La excepción es el presente simple porque no necesito el auxiliar aquí, pero sí lo necesito aquí para hacer referencia a lo que decía la oración. Eso es en el caso de estar de acuerdo. En el caso de disagree, de no estar de acuerdo, podría decir I don't, really, I like it, o I'm not. ¿Ok? Por ejemplo, alguien dice I'm good at solving problems. Y alguien está de acuerdo porque también comparte eso. También es bueno resolviendo problemas. So am I. Yo también. Pero alguien puede ser que no sea bueno en eso y dice, oh, I'm not. No, yo no soy bueno en eso. Y luego tenemos aquí negative statements with gerunds. Es lo mismo. I don't mind working evenings. A mí no me afecta trabajar de noche. ¿Ok? Miren, aquí tenemos el verbo mind que está seguido por working. I'm not good at selling. Yo no soy bueno vendiendo. ¿Ok? I'm not good at selling. Y I can't stand commuting. I can't stand commuting. I can't stand es yo no soporto. Y commuting es la rutina que usted tiene para ir al trabajo, por ejemplo. Eso se llama commuting en inglés. Entonces, por ejemplo, esto podría ser I can't stand commuting. Yo no soporto el trayecto del trabajo, por ejemplo. Eso es commuting. Cualquier cosa que usted regularmente hace de trayecto, de desplazamiento. Entonces, si usted tampoco está de acuerdo, recordamos que usamos neither para estar de acuerdo con una negación. Mientras que el so, do I, so do I, so am I, es estar de acuerdo con una afirmación. El neither do I, neither am I, neither can I, es para estar de acuerdo con una negación. ¿Ok? Y si usted fuera en contra de la corriente, y por ejemplo alguien dice, I don't mind working evenings, y alguien dice, a mí tampoco me importa trabajar de noche, neither do I, y usted dice, no, a mí sí me importa, I do, a mí sí me importa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otras frases que son seguidas por gerunds como like, enjoy, be interested in. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ok. Ok, bien, chicos, vamos bien. Entonces, vamos a ponerlos ustedes a hablar, porque yo he estado hablando aquí, explicando esto. Vamos a hacer esto para dejarle su tarea y continuar el lunes. Sí, porque nos quedan las cláusulas con because, pero no lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer esto rapidito y vamos a dejarlo hasta ahí. Tienen suficiente material para estudiar. Aquí tenemos esta columna, ¿verdad? Y esta otra columna. Ya ustedes saben cómo es el drill, cómo va esto. Tengo que conectar esto con esto. Tenemos aquí varias expresiones que son muy fáciles ya para ustedes, que yo las acabo de explicar ahora mismo. Y vamos a ver cuáles podrían ser. Aquí dice match the phrases in column A
in columns A and B to make statements about yourself. Ok, vamos a hacer esto un poquito más personal, porque veo que pueden ser más de una. Entonces, usted levante su mano cuando usted haya visto cosas de aquí que usted no soporta, no es bueno, o es bueno, o no le gustan, o odia, o está interesado, o no le importan, o disfruta de lo que está aquí. De lo que está aquí. Working the night shift, que es trabajar el turno de la noche, solving other people's problems, working alone, sitting in long meetings, working on weekends, speaking in public, managing my time, learning foreign languages. Vamos a ver. Entonces elige de aquí lo que lo representa y luego me dice qué es lo que no soporta o no es bueno. Dígame, Denny. Vamos a ver, Denny. I can't stand sitting in long meeting. Muy bien. I can't stand sitting in long meetings. ¿Qué más, Denny? ¿Qué más? Dígame dos más. Dígame algo de lo que está ahí en lo que usted es buena. Vamos a ver. A ver si hay algo ahí de lo que dice ahí en lo que usted es buena. Let me see, teacher. Ok. Vamos, ok, en lo que usted piensa le voy a dar un chance a bienvenido. Bienvenido, dígame algo ahí. Dígame tres cosas. Que tenga una cosa que usted no soporte, algo en lo que usted es bueno y otra más que usted elija. Vamos a ver. La primera no me gusta. I hate working on weekends. Ok, I hate working on weekends. Muy bien. ¿Qué más? Let me see en qué soy bueno. Oh, I'm good at driving truck. Ok, I'm good at driving truck. Y de lo que está aquí, ¿puede identificar algo? ¿Se identifica con algo de lo que está aquí que a usted se le dé bien? Oh, I'm good at managing my time. Muy bien, I'm good at managing my time. Ok, entonces usted es good in managing time and good at driving trucks. Ok, muy bien. Yeah. ¿Alguien más? Vamos a ver quién me levantó la mano por aquí. Elisa, tell me. Vamos a ver. I'm interested in learning foreign languages. Muy bien, I'm interested in learning foreign languages. Ok, ¿qué más? Foreign language. I don't like working on weekends. Ok, ¿usted está de acuerdo And con I bienvenido? hate Ok. and I hate speaking in public. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo pensé que usted me iba a decir, Sí, me I'm pongo good at nerviosa. speaking in public. I'm good at speaking in No. public. Ok, ok. I'm nervous. Yo también, pero se hace. Dígame, Danny. Yes, teacher. I'm good at speaking in public, Muy but bien. just if I have. Ok. No- If I have to, I'm good. okay, so if you have to do it, you It's do not it. necessary. ¿Cómo? If you have to do it, you do it. Yes. If I have to do, I'm doing. But you don't offer But yourself to if do it- it. Exactly. Ok. Exactly, teacher. Yo soy así también. Si me toca, yo lo hago, pero no me ando ofreciendo. ¿Alguien más que quiera jugar con esto? Esto no muerde. Además. Ok. Bueno, continuamos. Elisa, dígame. ¿Alguien más? Ahora tenemos Elisa y Denny de nuevo. Ok, vamos a ver. Elisa y luego Denny. I don't mind solving other problems, people's problems. Okay, I don't mind solving other people's problems. Very well. Denny? Teacher, sorry. I was talking on mute. Okay. I'm interesting working alone. Okay, I'm interested in working alone. Interested. Yes. Okay.
¿Quién más? Tenemos a alguien más aquí que levantó la mano. Bienvenido. Tell me. I'm not very good. I'm not very good at learning foreign language. Ay, 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 ay. Okay, okay. Giovanni, tell me. I don't like speaking in public. Y la otra puede ser, o sea, vamos a ver si está bien. Y enjoy managing my time. Yes, yes. You enjoy managing your time. Muy bien. Muy bien. Entonces, para dejarle bienvenido con su duda resuelta, ¿verdad? Exactamente como usted lo estaba diciendo. Have you visited another state en singular y have you visited other states? Other states, right? Other states en plural. Tal como usted lo había dicho. ¿Puede hablar ahí? Teacher, Yes. usted ya es un profesional en la materia, ya con usted yo me puedo guiar, porque ya usted habla inglés. Pero yo me siento en realidad, teacher, como desencantado, no con usted, sino del inglés. Porque yo creo que el inglés a mí no se me va a dar, ¿no? Pues yo he tenido discusiones con la esposa mía porque ella cree como que yo no quiero aprender. Pero usted sabe, teacher, que el inglés no se me va a meter de la noche a la mañana porque yo trabajé en bávaro con haitianos y de creol nada más me sé el oui que significa sí. Ok. Y yo convivo con haitianos desde hace mucho, pero imagínense. Sí, es un proceso, es un proceso. No le puedo decir, ¿verdad? Todo el mundo tiene un tiempo para hacerlo. Y hay personas que se le da más fácil que a otros, esa es la realidad. Hay gente que tiene talento para los idiomas y se lo aprende más fácil. Hay otros que les cuesta un poquito más, pero cada quien a su ritmo puede. Yo lo que siempre le animo es a que no lo vea de manera, sabe, negativa, de que nunca va a pasar. Va a pasar. El cuándo ya veremos. Lo que tiene que, como yo le digo a la gente, no quitarse. Usted no se quite y eventualmente sucede la magia. Hay un momento en el que sucede la magia, vamos a llamarle así. Ese desarrollo de esa área del cerebro. Esa palabrita que usted dice de la magia, hay veces que es lo que me motiva a seguir, porque por ejemplo, antes de yo empezar mi trabajo, siempre el manager prácticamente es un americano, no habla español nada. Que ellos no nacieron aquí, tienen un español más o menos. Sí. Pero antes de empezar el trabajo, ellos siempre hacen una reunión de 5 minutos y hablan y hablan. Y yo me siento un poco desencantado, teacher, porque ya yo llevo ya en el trabajo varios meses y yo lo que entiendo son palabritas. No es que yo no entiendo o sea, no entiendo todo lo que dicen. Sí. Más o menos entiendo palabras, frases, cosas así, que es lo que yo le digo a ella. Entonces, cuando yo salgo del trabajo, yo siempre agarro el teléfono y trato de descifrar lo que ellos dijeron, ¿me entiendes? Sí. Usted la graba la Porque conversación de ellos. Sí, porque cuando yo le pregunto algo dentro de la empresa, a los mismos gringos, son muchos afroamericanos con los que yo hablo, ellos tratan de explicarme, pero que no sé si lo que estamos hablando no estamos entendiendo. Es mucha confusión ahí, teacher. Sí, sí. No, pero para adelante, hermano, para adelante. Ahí. Poco a poco, poco a poco. ¿Sabe que ahora hay tantas herramientas que no sé si, no lo he intentado, tendrá que intentarlo, grabar lo que ellos dicen, porque la gente normalmente utiliza, la gente tiene, la persona promedio, tiene un vocabulario bastante limitado, y suele repetir lo mismo siempre. Si usted lograse captar cuál es el vocabulario común de su entorno y sabe qué es lo que ellos dicen, porque ellos siempre van a decir lo mismo, es decir, siempre van a utilizar un puñado de palabras, es un puñado de palabras, que es lo que utiliza la mayor parte del tiempo, y que cuando usted grabe el audio, que lo sube a una aplicación que se lo describe, yo te digo que esta fue la palabra que ellos dijeron, esta fue la palabra que ellos dijeron, sabe qué significa, y luego entonces cuando usted la escuche de nuevo, ellos saben lo que es.
Eso es lo que en las entrevistas hay veces que ellos no me aceptan en la entrevista. Es porque ella dice, no, tú tienes que tratar de practicar en la entrevista. En todas las empresas siempre dicen lo mismo. Entiendo. Pero ¿qué pasa? Que a veces la entrevista deja que tú... Entonces ellos quieren saber. A veces ahí Se está cortando, bienvenido. el No lo problema. estoy Porque, escuchando bien. Se está cortando. ok. Lo que le decía era, teacher, Sí. que hay veces que en la entrevista el entrevistador deja que tú fluyas. Ellos no comienzan de una vez a preguntarte, ¿no? Ellos a veces quieren saber de ti. No siempre la entrevista es igual. Ok. Ella me dice, no, porque tú tienes que tratar de aprender toda la entrevista, casi la misma palabra. Ellos dicen casi todo, siempre lo mismo. Pero yo entonces la pongo a ella y le digo, ok, ¿por qué entonces cuando estamos en Santo Domingo tú no puedes comprender casi al entorno mío? Porque tienen su propia jerga. Sí. Entonces ahí creamos una discusión. Sí. Pero yo creo que es algo de parte y parte, porque tengo un conocido americano aquí que cuando hablamos en inglés, a él le encanta corregirme. Cualquier detalle me dice, mira usted esta palabra, pero a él no le gusta hablar en español porque no le gusta que lo corrijan. Sí, él no se atreve a hablar en español conmigo porque no quiere que le diga absolutamente nada. No, en inglés, pero desde que empezamos a hablar con él cosita, él se explaya y son buenas las explicaciones, yo las acepto. Pero del otro lado, cuando él tiene que hablar en español, él dice que él odia que lo corrijan. ¿Qué cosa, eh? ¿Cómo va a aprender entonces? No, yo acepto crítica, pero yo la acepto porque en verdad... Sí, en los americanos yo siento no como es... que se resisten a eso, como que a lo que lo estén corrigiendo, Sí, como que lo estén corrigiendo en español. Pero, sí. Pero que el problema mío mayormente radica en la pronunciación, porque yo trato de pronunciar bien, porque en español quizá yo pueda hacer que no pronuncie la S o algo así, porque me acostumbré más o menos a hablar más de barrio que con palabras rebuscadas, sí, ¿me entiendes? Pero en el inglés yo trato de pronunciar la palabra como son, pero ya eso es tema de adaptarme. eso es así, eso es adaptación y como le digo, eventualmente sucede la magia, eventualmente, pero la idea es no quitarse. Entonces, chicos, lo vamos a dejar hasta ahí para el próximo lunes. No le voy a dejar práctica en la plataforma. Lo que tienen es esto. Tenemos el próximo lunes un Kahoot de repaso de lo que hemos visto hasta ahora, incluyendo los temas de hoy. Lo que significa que el gerundio en sujeto y como objeto va a salir. Especialmente esas dos dinámicas del gerundio. Vamos a trabajar con el audio que mandé. Ustedes saben, lo voy a reenviar ahora. Yo mandé un audio que está pendiente, me lo he olvidado, que vamos a trabajar con él para que luego de que trabajemos con ese audio, poder trabajar con otro texto, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo un texto y un audio para tratar de trabajar esas dos habilidades adicionales, el hablar y el escuchar. Entonces, vamos a trabajar con el audio que le mandé el lunes también y tienen de tarea para traerme, que no sea por favor como los condicionales escasos, si acaso no, sino que lo hagan 5 oraciones usando gerundios como sujeto. Ya vimos, normalmente está al principio, ya usted elige el verbo que sea, que de las cosas que usted conoce y habla de eso, ¿ok? Como le mostré anteriormente. Y 5 oraciones usando el gerund como objeto, que es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces 5 oraciones usando gerund como sujeto y 5 oraciones utilizando gerunds como objeto. I love swimming, I love dancing, lo que sea, pero trate de hacer oraciones un poquito más elaboradas porque ya usted lo puede hacer, no se me quede corto ahí. ¿Se entendió esa parte ahí? Lo que van a hacer. ¿Sí? Kahoot, los espero ver a todos para el Kahoot. Es muy importante, eso no le teman, no le corran, que eso es simplemente una autoevaluación. El audio, que lo voy a reenviar para que lo estudien, y las oraciones. Tienen esta semana sin práctica, la semana que viene sí la van a tener. Así que ya saben, chicos, esta clase va a estar disponible, Dios mediante, mañana, como siempre. Pasen muy buenas noches. Have a nice rest of the week and see you on Monday. Good night and goodbye. Bye. Bye. Have a nice Bye. weekend. Goodbye. Bye.
Bye.